Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí, a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos, habiendo dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen. Amén. Esta es la palabra de Dios. Permíteme orar. Padre Santo, gracias por estar reunidos ante tu presencia, para escuchar tu palabra, que es poderosa, tu palabra que no es de hombre ni por hombre, sino que es tu voz, la misma voz que desde el principio dijo: sea la luz, y la luz se hizo. Tu palabra hoy tiene poder para edificarnos, para transformarnos y para convertir los corazones. Así que pido la asistencia de tu Espíritu Santo, que es el pastor interno, el único que puede hacer que esta palabra germine en nuestros corazones. Danos ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dije, este texto está implantado en el contexto de la resurrección de Lázaro. No debemos olvidar que la resurrección de Lázaro acaba de ocurrir. ¿Ok? Ese es el contexto. Y este pasaje nos muestra básicamente cuáles son las respuestas ante lo que el Señor hizo con Lázaro. Cómo la gente reacciona de diversas maneras ante la resurrección de Lázaro. Y el pasaje muestra que hay algunos que creen y otros que no. Hay algunos que observan cuidadosamente lo que Jesús hace y llegan a una fe verdadera. Precisamente en cuanto a esto de la observación, quiero por un momento que imagines que estás frente a uno de los cuadros más famosos del mundo, la Mona Lisa. Lo estás viendo por primera vez y tal vez puedas sentirte intrigado por su enigmática sonrisa. Algunos se maravillan por
la destreza del pintor. Otros intentan entender el secreto que hay detrás de la Mona Lisa. Sea como fuere, una mirada superficial nunca podrá revelarte el verdadero secreto de la Mona Lisa, sino que la única forma de empezar a apreciar y a comprender el valor de este cuadro es cuando la contemplas detenidamente, te pones a investigar su historia, su contexto, y dejas que la pintura te hable profundamente. Solo entonces puedes llegar a captar la grandeza de la obra. De manera similar, el milagro de la resurrección de Lázaro, que es narrado en Juan 11, desafía a cada espectador a no mirar superficialmente esta escena, sino que debemos mirar más bien a lo que señala el milagro, a Jesús. Y debemos quedarnos a mirarlo detenidamente. Debemos posar nuestros ojos sobre el autor de este milagro y tomar la decisión más importante de nuestra vida. ¿Qué haremos con Jesús de Nazaret? ¿Qué haremos con este hombre que resucita a un muerto? ¿Cómo reaccionaremos ante su poder? Por lo tanto, el título de este sermón es Ante la resurrección, ¿qué harás? ¿Qué harás? Como dije, este texto explora las diversas respuestas ante esta pregunta. ¿Qué haremos con Jesús de Nazaret? Y este mensaje lo dividiremos en tres secciones. La primera es la fe versus la incredulidad. Juan menciona claramente que hay dos tipos de respuestas. Están los que creen y están los que no creen. Fe versus incredulidad. La segunda parte del sermón exploraremos cómo la incredulidad acciona, o en otras palabras, la incredulidad en acción. Veremos los diversos motivos que hay detrás de los que no creen en Jesús, que son los líderes religiosos y también los informantes. Los líderes religiosos temen que la popularidad de Jesús destruya la nación y el templo, que los romanos iban a destruir a Israel por causa de la popularidad de Cristo. Así que deciden matarlo. Sin embargo, esta decisión se convierte en una profecía que revela el verdadero propósito por el cual Jesús vino a este mundo: para morir y salvar a su pueblo. Y esto es en la tercera parte del sermón, que es la sustitución y la redención que hay en la muerte de Jesús como el sacrificio necesario para salvar a la humanidad, cumpliendo así el plan de redención divino que fue anunciado desde antemano en la fiesta de la Pascua. Entonces tenemos, primera parte, la fe versus la incredulidad. Luego vamos a ver la incredulidad en acción. Y en tercer lugar, la muerte de Jesús como sustitución y redención por la humanidad. Como mencioné, Juan está subrayando en este texto lo que es las diversas respuestas que hay en la gente ante la resurrección de Lázaro, y específicamente ante un encuentro con el poder de Jesucristo. Los judíos, pasmados por lo que acaban de ver, fueron confrontados con una de las preguntas más importantes de la vida, y una pregunta que tú y yo, querido amigo, también tenemos que responder. ¿Qué haremos delante de Jesús de Nazaret? ¿Qué haremos delante del poder de este hombre? ¿Qué haremos delante de sus declaraciones? Jesús de Nazaret es la persona más importante en toda la historia de la humanidad. Y sus palabras y sus actos nos dejan en ajedrez, esto se llama jaque.
El jaque te obliga a mover. Como que, y no puedes mover otra pieza que no sea el rey. Jesús de Nazaret nos deja en jaque y nos dice, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú con este poderoso, divino, maravilloso, inigualable hombre que resucita un muerto de 4 días? No podemos quedar indiferentes. Dice el versículo 45 y 46 que muchos de los judíos vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a acusarlo con los principales fariseos. Es interesante la palabra que se ocupa acá en el versículo 45, cuando dice, y vieron lo que hizo Jesús. Un diccionario bíblico dice que la palabra que se utiliza aquí en el original no es meramente ver, como ver algo así, como un vistazo, sino que es más bien contemplar algo, mirarlo con atención, como en el ejemplo de la Mona Lisa. Es una consideración maravillada. Significa una contemplación más intensa que los verbos comunes para ver. Es una mirada cuidadosa que delibera e interpreta a su objeto. Estos judíos llevaban 4 días llorando con Marta y María a Lázaro, que había muerto. Ellos habían experimentado lo que es... ¿Has estado cerca de una persona que pierde a alguien? ¿Has estado en un funeral? ¿Cómo se siente en el aire el dolor? Estos judíos habían estado 4 días experimentando todo eso. Y al 4.º día llega Jesús a la escena y da vuelta a la situación. Y resucita a Lázaro. Lo cual llevó a estos hombres a maravillarse y creer. Generó en ellos una mirada intensa hacia Jesús. No meramente deslumbrados por el milagro, sino al que hizo el milagro. Y lo empezaron a mirar atentamente. Esa es la idea de la palabra en el original. Lo empezaron a mirar como ¿quién es este hombre? Y ese análisis lo llevó finalmente a creer en él. Dice el versículo 45 que creyeron en él. De la misma manera, nosotros también somos llamados a contemplar de cerca a Jesús, a mirarlo detalladamente, lo que Él hace, lo que Él habla, lo que Él dice, cómo se comporta. No debemos conformarnos con información terciaria de Jesús. Quiero decir, hay muchas personas que dicen, mira cómo son los cristianos. ¿Para qué quiero yo seguir a ese Jesús? Si mira cómo son de amargados, de santurrones. ¿Para qué quiero yo el Jesús que ellos adoran? Está bien, muchos de nosotros podemos ser de esa manera. Pero lo que la Escritura constantemente nos empuja a venir y a ver personalmente quién es Jesús. No que te opinen alguien de su opinión de acerca de Él. Tú tienes que venir a encontrarte personalmente con Él. Porque Jesús es diferente. Es diferente el Señor. Ven y ve personalmente quién es Jesús. Quédate, mira los detalles, mira sus palabras, mira lo que Él hace, mira cómo vive. Y entonces llegarás a darte cuenta de que no hay nadie como Él. Él es inigualable en todos los aspectos. Es único y glorioso. No hay nadie que sea tan santo y puro como Él. No hay nadie que sea compasivo como Él. No hay nadie que sea poderoso como Él. Ya hablamos de la resurrección, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Él consuela a los dolientes, recibe a los marginados, atiende generoso a multitudes. Él dice una palabra y los vientos le obedecen. Yo podría decir ahora, cállate, y no me hace caso. Pero Jesús dijo, calla, enmudece, y cesó el temporal, ¿o no? ¿Ven a un hombre que tiene poder sobre la creación?
que obedece esta como niño obediente, se para y se afirma delante de Él. Él tiene poder sobre la muerte. Él dijo que es la resurrección y la vida. Los evangelios nos lo presentan vívidamente. Y mientras más permanezcas mirando a la persona de Jesús de Nazaret, y de hecho esa es la razón por la cual predicamos el evangelio de Juan, para conocer más quién es Jesús. Mientras más permanezcas con ojos expectantes y un corazón sincero para ver quién es Él, llegarás finalmente a maravillarte, a conocerlo y a caer rendido a sus pies y confesar que Él es el Señor y el Salvador del mundo, que ha venido por ti y por mí. Cuando le miras detenidamente, Jesús demanda una respuesta de nuestra parte. No podemos quedarnos indiferentes porque Él ha resuelto los enigmas más trascendentales de esta vida. ¿No es acaso el mayor enigma que tenemos la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Por qué morimos? ¿Por qué pasamos en nuestra vida pasajera? ¿Cuál es nuestro propósito? Jesús, al resucitar a Lázaro, en el fondo lo que eso te está diciendo es que esta persona tiene todas las respuestas. Por lo tanto, si nosotros estamos delante de Él, nos deja en jaque. Tenemos que responder, tenemos que actuar delante de un encuentro poderoso con Él. Sin duda, cada uno de nosotros se va a enfrentar a la aflicción, al dolor, a la pérdida y finalmente también a la muerte. Yo he hablado de esto en los 4 sermones anteriores de este capítulo. Que cada uno de nosotros va a tener que enfrentarse con estas preguntas. Nadie puede quedar indiferente. Y aquí tienes a un hombre que literalmente lo soluciona todo. Todo. Tiene solución la muerte, la enfermedad, el dolor. Nos libera absolutamente de toda miseria. Entonces tenemos que responder, debemos responder ante un encuentro con este Jesús de Nazaret. No existe la neutralidad. Nadie de acá se va a ir neutro. Todos y cada uno de nosotros tendremos que enfrentar hoy esta pregunta. ¿Qué haremos con Jesús de Nazaret? ¿Qué haremos en nuestra vida con Él? El pasaje nos muestra 2 cosas, fe versus incredulidad. Puedes creer en Él, recibirlo, confesarle como tu Señor y Salvador, entregarle tu vida y tu corazón y todo lo que eres. Ese es un camino. O lo otro que el pasaje nos muestra también es que puedes rechazarlo. Pero solamente hay 2 caminos. No hay un camino de neutralidad. Ahora quiero que vean esto, estamos en jaque y tenemos que responder. ¿Qué haremos con Jesús de Nazaret? La gente del pasaje se dio una doble respuesta. Unos creyeron, otros no. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2 dice que para Dios, los que predican el Evangelio, dice, somos grato olor de Cristo para los que se salvan y en los que se pierden. A estos, los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, a los que se salvan, olor de vida para vida. Cada vez que el conocimiento de Jesucristo es desplegado, pasan 2 cosas. Unos se salvan y otros se pierden. Pero no hay un tercer camino. El mensaje del Evangelio es una dulce fragancia para aquellos que creen, una fragancia de vida. Pero para los que lo rechazan y se pierden, dice el apóstol Pablo, el mensaje es un olor de muerte para muerte. Pues como hemos dicho, es solamente la fe en su nombre lo que nos puede dar vida eterna.
Lo único que nos puede dar vida en este momento es creer en Jesucristo. No tiene que ver con nuestro esfuerzo, con nuestras obras. Es solamente creer en Él. Y creer en Él es salir de uno mismo. Creer en Él es dejar de confiar en ti y confiar en Él. Es dejar de tú tratar de salvarte y decirle, no puedo salvarme, sálvame tú. Eso es creer. La Biblia constantemente nos empuja a mirar a Jesús con detención y nos hace la siguiente pregunta. ¿Crees esto? Tú sabes que tú llegaste hoy día acá, muchos de ustedes a duras penas, y yo sé que algunos de ustedes casi no llegan. Tú sabes que todo lo que tú necesitas en esta hora, por lo que viniste a este lugar y finalmente pudiste llegar, todo lo que tú necesitas hoy es tener un encuentro con Jesucristo. Seas un creyente o no seas un creyente, necesitas tener un encuentro con Jesucristo. Él es la solución a todo lo que está pasando dentro de ti. Él es la solución. Hay un himno muy precioso que yo he escuchado ahora en la mañana que dice: Cristo, yo te necesito. Cristo, yo te necesito. Y así va el coro y lo repite una y otra vez. Cristo, yo te necesito. Cristo, yo te necesito. Llegaste desilusionado. Él es esperanza. Llegaste triste. Llegaste cansado. Apenas llegaste. Él es fortaleza. Llegaste con pecados grandes y terribles. Él es perdón. Y Él es limpieza. Llegaste con un vacío en tu alma. Llegaste con una sed, con un hambre. Él es pan y Él es agua. Llegaste en oscuridad, tal vez no sabiendo qué decisión tomar. Tal vez tu vida está en oscuridad. Él es luz. Todo lo que tú y yo, mi querido amigo, necesitamos es un encuentro con Jesús. Para los perdidos, Él es una puerta. Para los que están descarriados, Él es el buen pastor. Para los muertos, Él es la resurrección y la vida. Delante de nosotros hoy entonces se nos presenta la vida o la muerte. Dice Moisés en Deuteronomio. Elige pues la vida. La fe o la incredulidad. ¿Es Jesús o no es nada? ¿Qué harás tú hoy con Jesús de Nazaret? Él es tu médico. Todo lo que tú necesitas hoy, nada más, es tener un encuentro personal con Él. Una vez más. Pero yo la conozco, hermano Cristian. ¿Ah, sí? ¿Y por qué tu vida está tan triste entonces? No, si yo ya creí en Jesús una vez. ¿Y por qué no hay gozo en tu vida o en mi vida? No, hermano Cristian, si yo ya creí. ¿Y por qué estás tan confundido entonces? Necesitamos los creyentes, una vez más, venir a encontrarnos con Jesús. Constantemente necesitamos correr a sus brazos y decirle al Señor: vengo a ti una vez más. Aquí estoy con mis pecados, con mis dudas, con mis tristezas. Y el Señor, así dice el Señor: el que a mí viene, no le echo fuera. Y eso también es para creyentes. El que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, ¿vas a venir o no? ¿Vas a comer el pan o no? ¿Vas a beber el agua o no? ¿Vas a seguir la luz? ¿Vas a entrar por la puerta? Bueno, hay personas en este pasaje que nos muestra Juan que no creyeron en Él.
Y vemos entonces la incredulidad en acción, que es mi segundo punto. Primero tenemos a los informantes y también tenemos a los líderes religiosos. Fíjense que habían personas de entre los judíos que vieron el milagro, vieron a Jesús resucitar a Lázaro. Sin embargo, dice que en lugar de ellos creer en Jesús, como lo hicieron los otros, lo primero que hicieron fue ir hacia los fariseos e informarles lo que Jesús estaba haciendo. Veamos algunas características de la incredulidad. En primer lugar, nosotros vemos en la vida de estos informantes que ellos tienen una dependencia exagerada a la opinión de los hombres. ¿Por qué le fueron a contar a los fariseos, en primer lugar? A ellos les importa lo que los fariseos opinen. Entonces, en lugar de recibir a Cristo, estas personas, para ellos es más importante, o fue más importante, agradar y ser aprobados ante el Sanedrín. Los informantes entonces dan mayor crédito a la opinión de los fariseos que ellos mismos tener que enfrentarse a la decisión de creer en Jesucristo o no. Deciden no hacerlo e ir a informar a los fariseos. Pero también tenemos los mismos líderes religiosos. Ellos también están preocupados de la opinión de la gente. De hecho, ellos dicen en el pasaje, versículo 47, los fariseos dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos, todos creerán en él. Fíjense, ellos están súper preocupados de que Jesús sea popular. ¿Ustedes saben por qué los fariseos estaban preocupados de que Jesús fuera popular? Porque ellos amaban la popularidad. De hecho, Jesús en muchas ocasiones les dice, ustedes hacen todo lo que hacen para ser vistos de los hombres. Ellos están súper preocupados de la opinión de la gente. Entonces, porque la gloria de Jesucristo los está opacando. Todos están creyendo en Jesús y eso es algo que no podemos permitir, dicen los fariseos. Entonces, mis queridos hermanos, aquí nosotros vemos un contraste. La fe se opone al amor por la aprobación humana. Son intrínsecamente opuestos. ¿Por qué? Porque la fe, ¿en quién está depositada la fe? En Jesús. Pero el corazón que ama la aprobación de los hombres, ¿dónde está depositado? En el cómo me verán. ¿Cierto? Lo que me importa es cómo los demás opinan de mí. No Jesucristo. Entonces nosotros ahí vemos un gran contraste. La fe mira hacia Jesucristo, el amor por la aprobación mira hacia uno mismo. La fe dice, yo soy indigno y Jesús es mi Salvador. El amor por la aprobación dice, yo soy digno por lo que hago y mi Salvador es que los demás me aprueben en lo que hago. La fe dice, no importa si pierdo la aprobación humana, tengo la aprobación divina por la fe en Jesucristo. Mientras que la aprobación por los hombres dice, prefiero la opinión de los demás que la opinión de Dios. Entonces la pregunta cae de cajón para nosotros. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿En la aceptación de Dios que tenemos por medio de Jesucristo o en la aceptación que los demás me dan? Ese era uno de los principales problemas de la incredulidad de los fariseos. Y de hecho por eso ellos no podían creer. Porque estaban tan embebidos de sí mismos, estaban preocupados de lo que los demás pensaban de ellos. Pero también nosotros, ¿qué pasa cuando no tenemos la aprobación de los demás? ¿Cómo actúa nuestro corazón? Cuando nos critican o cuando nos dicen algo que sabemos que está mal. ¿Nos desmoronamos? ¿Nos enojamos? ¿Nos frustramos?
Cuando la aprobación de Dios colisiona con la aprobación de los hombres. ¿Y saben qué? Colisionan seguido. Constantemente nosotros tenemos que estar preguntándonos si vamos a actuar de manera que vamos a agradar a Dios o de manera que vamos a agradar a los hombres. ¿Cuál elegimos cuando colisionan? ¿A cuál le damos más valor? ¿Cuál dejamos que nos defina y nos dé identidad? La característica de los incrédulos, es decir, los que no tienen fe en Jesucristo, es que dan gran valor a la aprobación de los hombres. ¿Por qué? Porque es tan importante cómo los demás me vean. ¿Y saben por qué eso? Porque estamos súper preocupados de nuestra propia gloria. Finalmente, el asunto de la aprobación es un asunto de gloria. Queremos gloria. Queremos ser admirados. Queremos que nos aplaudan. Queremos que nos reconozcan. Y eso es contrario a la fe. Porque el corazón se deposita, cuando buscamos eso, en nosotros mismos. Mientras que la fe no se deposita en nosotros mismos. La fe se deposita en Jesús, no en nosotros. Por eso la aprobación humana es contraria a la fe. Ustedes saben que los seres humanos somos seres profundamente... somos buscadores de aprobación desde que nacemos. Estamos constantemente tratando de ganar la aprobación de otros, la aprobación de nuestros padres, la aprobación de nuestro trabajo, la aprobación de nuestros estudios, la aprobación de nuestros amigos. Somos seres sedientos de aprobación. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué el tema de la aprobación está como en nuestro ADN, por así decirlo? Porque nosotros, de alguna manera, sabemos que estamos desaprobados por Dios. Nosotros nacemos desaprobados por Dios, ¿o no? Nacemos con el pecado original. Y eso significa que traemos todas las consecuencias de la desaprobación de Dios hacia la raza humana. Entonces, ¿qué hace el hombre para intentar saldar esa desaprobación que está esculpida en su alma? Busca aprobación. ¿Por qué los jóvenes quieren ser influencers? ¿Te has fijado en eso? Que ahora no quieren ser médicos, abogados, astronautas. Típico que queríamos ser cuando chicos. Ahora, ¿qué quieren ser los niños? Influencers. Hacer un video en vivo y que miles de personas me vean. ¿Tú sabes qué hay detrás de eso? Detrás del amor por ser visto, es un asunto de gloria. Es un asunto de que nos encanta ser observados y alabados. Y lo que hay detrás de eso es esto, mira, escucha con atención. Queremos ser Dios. Porque solo Dios recibe gloria. Y nosotros desde el principio, ¿cuál fue la mentira de la serpiente? Seréis como Dios. Ese es nuestro problema. Queremos ser como Dios. Queremos decirle a Dios, bájate de tu trono que yo me voy a poner ahí un ratito. Es que a ti te miran todo el tiempo, así que me miren a mí un ratito, que me admiren, ¿ah? Lo inteligente que soy, lo sabio, lo influencer. La búsqueda de la aprobación humana, entonces, finalmente... Y esto es algo que nosotros tenemos. De hecho, nosotros los que predicamos, yo tengo que luchar con esto. Con mi propio orgullo, con el amor de que los demás me vean y me aplaudan.
Todo, de hecho, cargo público tiene que lidiar con el tema del orgullo. Y muchas veces el orgullo se viste de religión. Se viste religiosamente. Por eso es algo de lo que nosotros los cristianos debemos arrepentirnos. Debemos buscar el arrepentimiento en este sentido, de tratar de buscar nuestra gloria y nuestro valor en cómo los demás nos ven. El valor tuyo y mío no está en cómo te ven los demás. Tu valor está en que fuiste amado, fuiste amada y se entregaron por ti cuando tú no eras nada ni nadie. Ahí está tu valor. Eres amado por Dios, eres aceptado por Dios, no necesitas la aceptación de los demás. Por lo tanto, si alguien me critica o si gano la desaprobación de alguien, no debería desmoronarnos, no se nos viene el mundo abajo, porque ahí no está nuestra identidad. Como digo, también la incredulidad se viste de manera religiosa. Es sorprendente que la gente más religiosa de la época, que dirigía los cultos y predicaba, y aquí yo me pongo el saco porque estoy predicando, pues si la gente de esa época eran los más incrédulos. Los que asistían a la iglesia, lideraban cultos, estaban llenos de injusticia, odio, orgullo, resentimiento. Y fíjense que fueron ellos finalmente los que detrás de todo este vestido de religiosidad estaban podridos por dentro. El otro día fui al O'Higgins, no por hacerle mala fama, y vi a la vitrina de los quesos y saqué un queso de 15 láminas y por fuera, o sea, ¿viste que están parados? Ya pues lo saqué y uno que hombre ni se fija, pues. Yo miré la marca y dije, ya, este es bueno, mantecoso, qué rico. Ya lo llevamos a la casa y todo. Llegamos, mi esposa lo abre y por el costado, no compren queso ahí, tenía hongos verdes por dentro. Por fuera no se notaba, pero por dentro estaba con hongos. El queso podrido. ¿Cuál es la moraleja? No compres. Vaya al Unimark. No, mentira. Mi punto es el siguiente. Esta es una ilustración para mostrar justamente esto. La incredulidad se puede vestir religiosamente. Nos podemos vestir religiosamente, venir a la iglesia y hacer un montón de cosas religiosas y por dentro, hermanos, estar llenos de incredulidad, orgullo, vanagloria y un montón de cosas que los fariseos tenían. Entonces, esto es una advertencia para nosotros, para rechazar el camino de la hipocresía, el camino de tratar de aparentar algo para los demás. Me importa cómo los demás me ven, pero en secreto hago puras cuestiones de hongos por dentro, en mi casa, en mi cuarto, en lo secreto, pero por fuera todos creen que soy un cristiano, ¿no? Hay quesos podridos, hermanos, y tenemos que guardarnos de la hipocresía. El legalismo es tratar de vivir por normas humanas, ¿cierto? El legalismo es hermano de la incredulidad y primo de la vanagloria. Donde hay legalismo hay incredulidad. Donde hay legalismo e incredulidad hay vanagloria. Se juntan. Los fariseos, además de poner su corazón en la gloria humana, también lo ponían en otros ídolos que para ellos eran más importantes que Dios, como lo son el versículo 48 dice: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. ¿Ustedes saben cuánto valor le dan los judíos a su raza y al templo? Para ellos eso era lo máximo. De hecho, tú podías jurar por el templo y era más vinculante que si jurabas por Dios. Porque Dios era más, el templo para ellos y su raza era mucho más importante que Dios.
De la misma forma pueden haber cosas en nuestra vida que sean ídolos y ocupen el centro de nuestra vida. Debemos examinar cuáles son esas cosas que nos dan identidad y valor y las cuales cuidamos para nunca perderlas. De hecho, el pasaje muestra que ellos, su gran preocupación es que su nación y su templo sean destruidos. Hablábamos de esto en la radio hace unas semanas. ¿Sabes cómo podemos descubrir nuestros ídolos? Con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más temes perder? ¿Cuál es tu peor pesadilla? ¿Qué en tu vida, si se pierde, no podrías seguir viviendo? Y ahí encuentras algo que le da más valor que a Dios. Jesús, como dijo un filósofo en un matinal, es un hombre súper peligroso. Jesús es un hombre muy peligroso. Por eso terminaron matándolo. Porque Jesús amenaza las cosas más elevadas que nosotros tenemos. Las cosas que tenemos entronizadas en nuestro corazón, Jesús las amenaza. Y dice, yo voy ahí. Yo voy ahí. Tenemos dos opciones. O nos rendimos a Él o batallamos contra Él. O le confesamos como nuestro Señor o lo eliminamos. Literalmente esta fue la discusión de este tribunal de justicia. Esto es un tribunal de justicia, el Sanedrín. Que estaban, de hecho, dieron una sentencia sin caso. A propósito de tribunales injustos. Eliminémoslo, es una amenaza para nosotros. Y de igual manera nosotros, hermanos, nos enfrentaremos a la misma decisión. O eliminamos a Jesús de nuestra vida, ya no podemos crucificarlo, pero podemos eliminarlo de nuestra vida. Podemos sacarlo de nuestra vida. O nos rendimos a Él y lo confesamos como nuestro Salvador. Por esto nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestro orgullo, arrepentirnos de buscar nuestra identidad en la aprobación de los demás, arrepentirnos de nuestra hipocresía, arrepentirnos de nuestro legalismo, arrepentirnos de todos esos hongos interiores que tenemos. Este es el momento de arrepentirnos. ¿Qué nos llama este pasaje? A hacer dos cosas. 1, creer en Cristo. 2, arrepiéntase de sus pecados. Crea y arrepiéntase. Por último, mi último punto es que, motivados por el odio y la envidia que los fariseos le tenían hacia Jesús, finalmente deciden matarlo, ¿cierto? Y el fariseo más connotado, no era un fariseo, era un saduceo, el sumo sacerdote, Caifás, dijo unas palabras en el versículo 50. Dice, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Obviamente Caifás dijo esto motivado por su odio, por su envidia, motivado porque quería matar a Jesús. Pero Juan aclara en el versículo siguiente que lo que dijo fue una profecía. Fíjate cómo Dios utiliza incluso a los hombres más impíos con las peores motivaciones para expresar su voluntad. La declaración de Caifás fue justamente la voluntad de Dios, y por lo cual Jesús vino a este mundo, para morir por el pueblo. A eso vino Jesús. Entregar su vida por otros para que no sean destruidas por una fuerza más amenazante que el Imperio Romano, la ira de Dios. ¿Tú sabes que si el César romano se levantaba una insurrección, en un momento la aplastaba?
Los romanos eran un imperio súper poderoso y no permitían que nadie se rebelara ante su imperio. Ahora imagínate al rey del universo y todos nosotros, criaturas rebeldes, le estamos diciendo constantemente a Dios, bájate de tu trono que yo me voy a poner ahí. La Escritura dice que si no estamos en Cristo, la ira de Dios, de ese Rey soberano, contra los rebeldes, está sobre nosotros. Imagínate la justa ira del Rey del universo que ha sido desafiado por sus súbditos. ¿Qué le va a pasar a los rebeldes? Me pregunto yo. ¿Qué le va a pasar a los rebeldes? Ustedes saben que nosotros tenemos un gobierno legítimamente puesto ahí en la moneda y que si algunas personas intentan por la fuerza querer derrocar ese gobierno, lo que se conoce como golpe de Estado, y ponerse ellos mismos ahí, ¿ustedes saben que cae todo el peso de la ley sobre esos insurrectos? Y que los militares y las Fuerzas Armadas no permiten eso. Ahora, en nuestra historia nosotros sabemos, ¿cierto?, que las mismas Fuerzas Armadas lo hicieron. Pero la lógica es que nadie puede rebelarse. Incluso nosotros lo entendemos. Ahora imagínate al Rey del universo con sus criaturas siendo rebeldes contra Él. ¿Cómo va a actuar? Dice la palabra de Dios que los que están sin Cristo están bajo la ira de Dios. Son hijos de ira. Pero Caifás profetizó: nos conviene que un hombre muera y no seamos destruidos nosotros. Nos conviene que esa destrucción de la ira de Dios no caiga sobre nosotros, sino caiga sobre Él. Caifás no tenía idea de lo que estaba diciendo. Pero Dios utilizó cada una de sus palabras para expresar su santa voluntad. William Hendrickson comenta esto y dice que la selección de palabras de Caifás fue dirigida por Dios de tal modo que estas mismas palabras pudieron expresar la sustancia del glorioso plan de salvación. La declaración odiosa de Caifás misteriosamente es cómo nosotros podemos encontrar la salvación. Ustedes saben que un reloj desajustado en cierto momento da la hora del día. Esto fue como algo así. En la mayor cantidad del tiempo Caifás estaba equivocado. Pero hubo un momento dado, la hora exacta, que Caifás profetizó y sus palabras se alinearon perfectamente con el plan de Dios. Y Juan lo aclara, versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. El reloj cayó a la hora justo en un momento, en ese momento fue. Así fue Caifás. Y no solamente por la nación de Israel, sino, como dice Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de esta redil, de esta nación, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La única manera, querido amigo, querida amiga, que tú y yo podemos encontrar paz con Dios es que tengamos un sustituto. Porque la ira de Dios, dice Romanos 1, que se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Yo te pregunto, ¿eres una persona injusta? ¿Has practicado injusticia? ¿Has practicado impiedad? Según ese versículo, entonces, la ira de Dios está sobre ti. Si eres una persona injusta, si has hecho pecado. Sin embargo,
Te traigo un predicador mejor que yo, Caifás. Es necesario que un hombre muera para que tú no seas destruido. Porque ese fue el plan de Dios. Y fíjense ahí en el versículo 55, dice que estaba cerca la Pascua. ¿Ustedes saben cuándo murió Jesús? En la Pascua. En la Pascua judía. Lo mismo que leyó el hermano en Éxodo 12. La Pascua era esta fiesta instituida cuando el pueblo salió de Egipto. Y ellos debían cada año recordar en la misma fecha esa fiesta. Y en la misma fecha, cada año, tenían que matar, sacrificar un cordero inocente, perfecto, sin defecto. Tenían que sacrificarlo y poner de su sangre en sus puertas, recordando que Dios les dijo: yo saldré esta noche sobre Egipto. Yo saldré, dijo Dios, y mataré a todo primogénito. ¿Sabes que tú ahí ves? Cuando Dios dice eso en Éxodo 12, ahí tú ves la representación de lo que es la ira de Dios. Saldré y todo el que se encuentre sin sangre va a morir. Así es la ira de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Sin embargo, en la puerta que hubiera sangre, Dios no iba a destruir. Dios no iba a destruir. Jesús justamente murió en la Pascua. Y murió en la Pascua porque Él es el verdadero Cordero Pascual. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Mateo 26 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, le dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. En la cruz, ¿sabes lo que tú ves? El sacrificio del Cordero perfecto y su sangre siendo derramada. Cualquiera que crea en Él será salvo, y esa sangre será cubierta a tu vida. De modo de que si estás en Cristo, no hay condenación para tu vida. No hay ira. ¿Por qué? ¿Porque tú eres una muy buena persona? ¿Porque eres muy lindo? No, por Él. Porque Él se entregó para que tú no fueras destruido. Pero fíjate, hay 2 opciones. O tú eres destruido o destruida, o Él fue destruido. Si crees en Él, tú no serás destruido. Pero si rechazas creer, entonces es como tu casa está sin la sangre en los dinteles. Va a pasar el ángel de la muerte. El Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo fue sacrificado. Y de esto nosotros tenemos una hermosa imagen en Isaías 53. Isaías 53 narra cómo el siervo de Jehová iba a ser este Cordero Pascual. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. ¿Tienes paz para con Dios? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida fuimos nosotros sanados, curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Incredulidad, vanagloria, lujuria, borrachera, lo que sea. Cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado
de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores. ¿Tú has visto alguna vez un cordero morir? ¿Cómo va el matadero? En silencio. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. No le dieron juicio, no le dieron cárcel. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, dice, fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. El cordero tenía que ser perfecto. Con todo eso, dice Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, ya no está ahí. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Tú eres el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice el Señor, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Eso es una imagen de gloria, de recompensa, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese es Jesús de Nazaret. ¿Qué harás tú con Jesús en el día de hoy? Tengamos un momento de oración.